liderazgo lo tomaron personas que no son temerosas de Dios. Entonces, ¿por qué se tiene que edificar la persona en el arte del liderazgo? Porque eso está intrínseco y Dios lo tiene que explotar, lo tiene que sacar. ¿Por qué se tiene que edificar en el arte del liderazgo? Porque tarde que temprano vamos a ejercer un liderazgo todos, en la casa, en el hogar. Si Dios nos quiere llevar a otro nivel de bendición, nos quiere llevar a otro nivel de superación, quizás en el mismo trabajo te dan un puesto de liderazgo, un puesto de autoridad donde tienes que ejercer y tienes que ejercer bien ese liderazgo. Y el liderazgo en Dios es sumamente importante. Ejerceremos el liderazgo como padres, como emprendedores, como empresarios. Si tenemos que tomar una actitud, ahí muchas veces vamos a tener que tomar las riendas del liderazgo. Y un liderazgo efectivo será muy productivo. ¿Por qué es importante que Dios nos capacite en el liderazgo? Porque he visto gente muy buena que ama a Dios, que el día que cierre los ojos se va a ir a la presencia de Dios. Gente muy buena, muy noble. Dice la palabra que bueno solo hay uno, y es verdad, es Dios. Pero sí le ves nobleza a la gente, le ves santidad. Pero si la pones a liderar, no puede, porque no lo tiene. Y aún amando a Dios la gente, gente que va a cerrar los ojos, se va a ir a la presencia de Dios, que porta la presencia de Dios, pero sin embargo el liderazgo no lo puede ejercer. ¿Y por qué es importante ejercer el liderazgo? Ser capacitado en este liderazgo. Porque es muy triste que un mundo busque referentes en el mismo mundo y no lo encuentren los hijos de Dios. Hoy ves cada líder en el mundo y te das cuenta que no son gente temerosa de Dios. Si hay algo que destacarle, sí, ¿cuál? Que ejercen bien su liderazgo, pero cuando vas a la intimidad no es gente temerosa de Dios. Y qué triste que un mundo busque un referente en personas que no conocen a Dios y no lo encuentre en personas que conocen a Dios. Por eso es sumamente importante que la iglesia sea capacitada en el liderazgo y podemos dar todos los conceptos. Paso 1 para ejercer liderazgo, paso 2 para ejercer liderazgo, paso 3 y hacemos así, llevamos. Pero la primera empresa para liderar es uno mismo. Porque yo puedo ejercer todo el liderazgo hacia tercero, pero si no ejerzo un liderazgo eficiente hacia mí mismo, no voy a llegar a ningún lado. El primer liderazgo efectivo que yo tengo que ejercer es en la propia empresa. ¿En cuál? En uno mismo. Vamos a ver lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Te está hablando de falta de dominio, de falta de autoliderazgo, te está hablando de falta de disciplina personal. Note ese versículo. Ese versículo te está dejando saber la falta de disciplina personal. Y note lo que está diciendo. Está diciendo que el autodominio, la disciplina personal, el ejercer bien un liderazgo a uno mismo, son muros que creamos alrededor nuestro, del hogar, de la familia, de la empresa, de lo que emprendemos, hacia donde nos proyectamos. Cuando ejercemos un buen liderazgo hacia nosotros mismos, es un muro. Note lo que habla al principio, que habla la palabra. Es un muro de protección. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo un excelente liderazgo hacia mí mismo. Y cuando ves el libro de Hechos, ves al apóstol Pablo que se presenta ante un gobernador romano, y ante un gobernador romano le habla de la disciplina personal. Le habla del sacrificio del Señor Jesús, del juicio venidero, le habla de la fe, pero también le habla de la disciplina, del autodominio, del autoliderazgo. Y note que le habla a un gobernador romano. La cultura romana era una cultura muy pervertida, muy libertinaje, de mucho impureza sexual, mucha libertad sexual. Le habla a una cultura romana donde había un descontrol total
por eso cayó ese imperio romano, y el apóstol Pablo se presenta ante un gobernador y le deja saber la importancia del dominio propio, de la autodisciplina. Un gobernador que lo podía mandar a crucificar. Y sin embargo, Pablo se enfrenta a él y le dice esto, Hechos 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Ves? Como empezó a disertar Pablo. Pero al disertar Pablo se acerca de la justicia, del dominio propio. Ahí está, el autoliderazgo, la disciplina personal. Y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A un gobernador romano, repito, donde había un desorden, un abuso de poder, una impureza sexual, una libertad, un libertinaje sexual, Pablo se para enfrente de un gobernador y le habla que si él no tenía autodominio, disciplina personal, liderazgo personal, de nada le servía. Dice que se espantó el gobernador. Repito, lo podía mandar a crucificar, a ahorcar, a cortarle la cabeza. Sin embargo, Pablo tuvo ese valor y lo vemos también en Pablo a su discípulo Timoteo y le dice esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, autoliderazgo, dominio propio, disciplina personal. También Jesús se lo deja saber, porque habla de la importancia del autoliderazgo, se lo deja saber, a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La religión tomó esto, tome su cruz, como que tomes tu sufrimiento. Te tocó estar enfermo, te tocó una familia difícil, te tocó una vida en desastre. Bueno, esa es la cruz que tiene que llevar. Error. Eso no es lo que quiso decir el Señor Jesús. Cuando dice tome su cruz, es toma tu propósito. ¿Para qué viniste a esta tierra? Y el que me quiere seguir tiene que tener disciplina personal para que yo haga algo grande con él, para que cumpla su propósito. Pero si me quieres seguir, tienes que tener disciplina personal. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un mundo donde es fundamental un liderazgo y primeramente un autoliderazgo. Dios se lo deja saber por intermedio de Pablo a un romano, a un mundano, y el Señor se lo habla por intermedio de Pablo a Timoteo, y Jesús le deja saber eso a sus discípulos. Ahí te deja saber que es un principio universal. No es solo para dentro de la iglesia, es un principio universal el autoliderazgo. Y esa falta de disciplina personal, todo lo que emprendemos, si no la tenemos, lo vamos a perder. Perderemos familia. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por falta de autodisciplina personal? Algunos de los cónyuges. ¿Cuántas relaciones se echan a perder? ¿Cuántas empresas se pierden por falta de autodisciplina, dominio propio, liderazgo? Entonces esta prédica la titulamos La virtud del autoliderazgo. Entonces hablamos de la disciplina personal, del dominio propio, del autoliderazgo, y hacemos esta pregunta, que es la pregunta que hice. Dice, ¿por qué se produce la falta de dominio propio o carencia de autoliderazgo? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted por qué se produce esto? Pero al final, ¿por qué se produce? ¿Por qué la gente se deja llevar? El mar, las circunstancias lo llevan para allá y para acá, el pecado, una vida desorganizada. ¿Por qué se produce esa falta de dominio? ¿Por qué la persona se deja llevar por las circunstancias, por los vicios, por el pecado? ¿Cuál es? Y como dije la otra vez, con la respuesta de esto se acabaría la prédica. ¿Sabes por qué la gente se deja llevar por la circunstancia y no tiene un autoliderazgo y una disciplina personal? Porque no sabe ni para qué vino, ni sabe para qué está en la tierra, no conoce el propósito, vamos a decir la asignación que Dios le dio, para qué Dios lo trajo a la tierra.
qué Dios quiere hacer con él. Y mientras no conozca eso, la vida va a ser la vida loca. ¡Viva la pepa! ¡Viva la vida! ¿Cómo que? ¿Y por qué? Porque y de algo hay que morirse. Entonces, cuando no tengo ese propósito por el cual vine a esta tierra, no sé para qué estoy acá en la tierra. Entonces me da lo mismo, malgasto mi tiempo, malgasto mi vida, malgasto mis energías, me desenfoco, me distraigo. No tengo un objetivo, no tengo un mapa, no tengo una brújula. Como no tengo un objetivo, no tengo un mapa, no tengo una brújula, la vida es cualquier cosa. ¿Y por qué no tomás? La religión no te lo permite. No tomo porque descubrí mi propósito. Y sé que hay vicios que me van a hacer daño, que no me van a edificar en mi propósito. ¿Y por qué no salís de parranda hasta la noche, te drogás y hacéis vivir la vida loca? Porque nada de eso me ayuda al propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Cuando yo identifico el propósito por el cual vine a esta tierra, dejo de perder el tiempo en cosas que no me edifican. ¿Sabes cuánta gente quizás tiene 80 años, pero a los 20 años murió? Lo único que está viviendo nada más, pero vive sin propósito, sin objetivo, sin un norte, sin una brújula, sin un mapa de vida. Es vivir por vivir. Y cuando no tengo ese mapa de vida, no tengo esa brújula, no tengo ese propósito, y claro que la vida la voy a desgastar. Relaciones incorrectas, sexualmente la persona también se desenfrena. ¿Por qué? Porque no vive una vida sin propósito. Por eso es importante entender para qué Dios me trajo en la tierra. ¿Por qué Dios permitió? ¿Sabes que antes de nacer, es que si yo tengo en la mente, Dios me hizo nacer y las circunstancias que estoy viviendo, bueno, las tengo que vivir. Antes de nacer, allá en la eternidad, Dios te había diseñado con todo lo que ibas a hacer acá en la tierra, con un propósito, un mapa, un destino, cosas por hacer. Ya, antes que tú nacieras, antes que yo naciera, eso ya estaba diseñado en la eternidad. Si yo nazco y nunca tengo tiempo para alimentarme espiritualmente, no tomo la palabra de Dios, no tengo momentos de oración, no tengo un mentor, no tengo una iglesia, no tengo un pastor, entonces jamás voy a descubrir mi propósito y voy a vivir la vida loca. Y si hay alguien que lo tenía claro, era Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note ahí qué claro que la tenía Jesús. Su propósito. Yo sé a qué vine, yo sé con qué cargo, yo sé cuál es mi destino. Que este versículo te deja saber qué claro que la tenía Jesús a su propósito de vida. Yo sé a qué vine a esta tierra, Yo sé cuál es mi propósito, yo sé con lo que cargo. Ahora, ¿podemos decir eso nosotros? ¿O vivo por vivir? Me levanto en la mañana, vivo por vivir, y a lo que sea, a vivir a la suerte. Es que usted no tiene, ay, qué suerte. No, es que usted no tiene que vivir de la suerte. Usted no tiene que vivir, ay, qué suerte. No, es que llega un momento que eso tiene que salir de nuestra vida. Yo no puedo depender de hechos fortuitos que se pueden o no se pueden dar. Yo tengo que vivir con un propósito. Y cuando vivo con un propósito y tengo un norte, yo sé a dónde voy. Y Jesús, como sabía dónde iba, sabía cuál era su camino, sabía cuál era su asignación, sabía con lo que él cargaba, así pudo rechazar muchas tentaciones que aún el propio diablo se la colocaba en bandeja. Mira todos estos reinos. Todos estos reinos te daré, le dice el demonio, el diablo, si postrado me adorares. Si te postras y me adoras. Pero cualquiera que no hubiera tenido un propósito de vida, un mapa de vida, le mete mano a esa tentación. Y así nos llegan tentaciones todos los días, en bandeja. Y Jesús a esa tentación le dijo que no. ¿Por qué? Porque no es a lo que yo vine.
Los mismos judíos, cuando veían el poder que hay en él, le decían: ven, te vamos a colocar como rey. Le querían dar un cargo político. Mira si no es tentador un cargo político. Y sin embargo, no. Mi reino no es de este mundo. No es a lo que yo he venido. ¿Por qué? Porque la tenía clara. Conozco mi objetivo, mi propósito, mi mapa de vida, mi brújula. ¿Y será que lo podemos decir nosotros? Segunda pregunta. ¿Dónde aplicamos el dominio propio o autoliderazgo? Vamos a ver. Para gestionar o administrar las emociones ante las circunstancias externas. Y aquí es fundamental, las emociones. Ahí tengo que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar con circunstancias, adversidades que van a alterar mis emociones. Y si yo me dejo llevar por las emociones, siempre lo digo, 99.9% de las decisiones que yo tome serán incorrectas. El camino que tome basado en la emoción del momento va a ser incorrecta. ¿Por qué? Porque me estoy tomando decisiones, conductas, comportamientos en base a la emoción que estoy sintiendo en el momento. Y las emociones son cambiantes. Se crean circunstancias. Las circunstancias golpean el mundo espiritual, emocional y hacen un eco en mí. Y es ahí, si no tengo una convicción, si no tengo un mapa de vida, si no tengo un propósito, me voy a dejar llevar por las emociones. ¿Y cuánta gente ha perdido trabajo bueno por la emoción? Por una discusión, tiró el trabajo, mandó al jefe a freír malanga y después dice: ¿qué hice? Porque se dejó llevar por la emoción del momento. ¿Cuántos esposos o esposas dieron el portazo y se fueron por una discusión y una pelea? Y después volvieron. ¿Qué hice? Porque se dejó llevar por la emoción del momento. Y es ahí donde yo tengo que ejercer autoliderazgo. Ante las circunstancias que voy a vivir, nos vamos a enfrentar a situaciones donde nos van a poner las emociones a mil: enojo, miedo, frustración, desgano, donde nos van a poner, y no solamente hablo de emociones malas, quizás emociones buenas. ¿Viste cuando uno está bueno? Así le dice sí a todo el mundo. Sí, después, ¿qué me mandó a hablar? Por la emoción. ¿En dónde me metí? Porque andaba feliz. Si me dejo llevar por la emoción, entonces puedo tomar decisiones totalmente incorrectas. Y lo ves al pueblo de Israel ante un gigante, Goliat, un hombre grande, gigante, supuestamente. No, supuestamente era así. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, viendo las grandezas de Dios, el cuidado de Dios, las cosas que había hecho Dios, y sin embargo se dejaba llevar por las circunstancias externas y no había una convicción interna de quién era Dios. Y ante ese gigante tenían miedo, venían en frustración, no se animaban a dar el paso. Y es algo que tenemos que saber gestionar, las emociones, y ahí tenemos que ejercer liderazgo. Póngase los pantalones y ejerza liderazgo sobre usted mismo ante las emociones. Claro que hay veces que dan ganas de tirar la toalla, sí, como que no, porque las emociones se te ponen a mil, pero es ahí donde te tienes que poner firme. No, ¿qué voy a hacer? Pero para ejercer eso yo tengo que ir ante un espejo espiritual y verme en qué fallo. La verdad que soy fosforito, decíamos en Argentina, no sé si en sus países dice así. Solo una cosita y me enciende. Me fajo con todo el mundo. Y esas situaciones y esas características, si a perder trabajo, matrimonio, familia, oportunidades de Dios. Entonces, yo tengo que ir ante un espejo espiritual y permitirle a Dios que trabaje en esa falencia, en el área emocional. Y cada uno sabe en qué falla, ¿eh? Cada uno sabe. Si tú te miras para adentro, tú sabes dónde fallas, ¿eh? Te hablo en el área de las emociones.
donde Dios muchas veces te va a exponer a situaciones para que desarrolles ese autoliderazgo. ¿Escuchó? Nada escapa al control de Dios. Y muchas de las cosas que Dios te va a exponer es para que ejerzas ese autoliderazgo. ¿Por qué? Porque Dios ve que hay un potencial en ti, pero está dormido. Y Dios tiene que exponerte a ciertas situaciones donde tienes que ejercer ese dominio propio en las emociones. Hoy día veo gente asustadísima con todo esto que está pasando de Univision, de Telemundo. Bueno, no sé si se puede decir porque si me lo cortan o no me lo cortan. El algoritmo. Señoras y señores, tu vida, si vives bajo un propósito, si vives amando a Dios en santidad, tranquilo, tu vida te la guarda Dios. Te cuida Dios. Pero si me dejo llevar por las noticias, lo que estoy escuchando, muchachos, una bomba. Y en vez de ver la noticia, ¿por qué no agarras un salmo? Y en vez de ver la noticia, ¿por qué no agarras el libro de Esther? Cómo Dios cuidó a su pueblo cuando estaba en el extranjero. Y el cuidado especial que tenía Dios sobre ellos. Sobre el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo y estaba en otra tierra. Y esa tiene que ser tu fortaleza. Esa tiene que ser tu convicción. Cómo Dios cuida al extranjero. Es ahí donde tiene que estar tu confianza. Claro, andar con sabiduría y todo eso. No va a andar haciendo, bueno, Dios me guarde, voy a andar haciendo escándalo, un lío. Claro, tengo que andar con sabiduría. ¿Dónde tengo que ejercer el autoliderazgo? Autoliderazgo para fortalecerse y escapar de las tentaciones. Repito, hablé de las emociones y hoy hablo de las tentaciones. ¿Por qué? Porque si hay alguien que te conoce de chiquito, es más, desde la eternidad es Dios, pero hay alguien que te conoce también desde chiquitito. Y es uno que supuestamente es todo rojo, que tiene cacho y una cola supuestamente, que te conoce de chiquito, nos conoce de chiquito y sabe qué te puede traer en bandeja para que tú lo tomes. Y es ahí donde tengo que ejercer autoliderazgo, donde no tengo que ser vencido ante las tentaciones. Vamos a ver lo que dice la palabra, Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es sumamente importante entender, ir ante un espejo espiritual y uno tiene que decir, hay cosas que uno flaquea, Hay cosas que a uno le atraen, a usted no, o solo a mí me pasa. Solo a mí me pasa. Hay cosas que atraen a la carne, que a Dios no le agrada, que al propósito le haría daño. Y si yo me dejo llevar por eso, en esos pecados en bandeja, y si mi concepto es todos somos humanos, todos pecamos, todos somos humanos, qué fácil que es utilizar ese concepto para no ejercer dominio propio ante las tentaciones. Con esto que me muevo en el mundo, así en el trabajo secular, allá afuera, veo tanta gente que tiene tantos problemas, tantos matrimonios destruidos por falta de autoliderazgo ante las tentaciones. Hay mujeres que están diseñadas para destruir matrimonios, Hay hombres que están diseñados para destruir matrimonios. Y si yo no ejerzo autoliderazgo ante eso, puedo perder familia de años que la he construido. Y la tentación se va a presentar en bandeja. Y quiero que recuerdes esto y que lo grabes siempre en tu espíritu. El diablo va a traer el pecado en bandeja. Y es ahí donde tenemos que ejercer autoliderazgo. Y el autoliderazgo lo tenemos que ejercer con la fuerza del Señor.
no con fuerza de voluntad, porque si es con fuerza de voluntad, lo vas a hacer en tu propia fuerza, y en tu propia fuerza, en algunas cosas vas a poder, pero otras no. Donde sí o sí necesitas la presencia de Dios. Y si el diablo te lo trae en bandeja, esto guárdalo siempre. Y uno lo toma. Yo me imagino al diablo en el mundo espiritual. Qué fácil es sacarlo. Qué fácil es sacarla del propósito. Es tan solo presentarle una bandeja de pecado y lo toma. Qué fácil se me hace sacarlo del propósito. Yo puedo imaginar al diablo frotándose las manos. Se dicen cristiano, pero qué fácil se me hace sacarlo. Es solamente presentarle una bandeja de pecado y ellos la toman. Y esto lo digo con mucho temor, porque si hay alguien que necesita la fortaleza de Dios y no depender de la autosuficiencia y de la fuerza de voluntad, soy el primero que levanto la mano, Porque si yo quiero ejercer autoliderazgo ante la tentación sin Dios, voy a perder. Porque lo estoy ejerciendo en mis propias fuerzas. Y tarde que temprano las emociones, la tentación me va a jugar en contra. Donde dependo sí o sí de Dios. Y es ahí donde es lo fundamental. ¿Qué es lo que es fundamental? Ir a Dios y uno reconocer en qué falla. Tú sabes, así como te dije, tú sabes cómo fallas emocionalmente. Vamos, 2 dedos de frente, muchachos, muchachas. Tú sabes qué es lo que te tienta. Tú sabes lo que te tienta. Tú sabes lo que te agrada que a Dios no le agrada. Y tú sabes que es un peligro, que si el diablo te lo trae en bandeja y tú no estás fortalecido en Dios, tú sabes que lo puedes tomar. Por eso ejercer autoliderazgo desde mi propia fuerza será imposible. El autoliderazgo se va a poder solamente en esa intimidad con Dios. Cuando doblo rodilla y yo voy a Dios y le digo, Señor, ayúdame, en esto fallo. Para unos la droga no será problema, para otros sí. Para unos el chisme no será problema, para otros sí. Para unos las mujeres no será problema, a otros sí. Para unas los hombres no serán problema, a otras sí. Para unos el desánimo no será problema, para otros sí. Es ahí donde yo voy a Dios. Y voy a Dios porque Él es papá. Y Él sabe. Y tú le dices, Señor, fallo en esto. ¿Me ayudas? Señor, esto en mis propias fuerzas no lo puedo vencer. ¿Me ayudas? Te lo entrego a ti, mi Señor. Te entrego este pecado oculto, este comportamiento incorrecto, te lo entrego. Señor, yo en mis propias fuerzas no lo puedo vencer, pero con tu ayuda yo voy a ser fortalecido. Y tú todos los días le pides esa fortaleza a Dios para que te ayude. Tercero, ¿los asusté? Porque se me están durmiendo. Aleluya. Autoliderazgo para saber tratar las situaciones que se presentan. Ay, ay, ay. Como miembros de una iglesia. Ok, diseño de Dios. El diseño de Dios es este. Dios te sale al encuentro, te rescata y te coloca en una iglesia. Ese es el diseño de Dios para tu restauración. No he visto gente más, vamos a decir, en estos casi 20 años, no, 20 años en el Evangelio, en estos 20 años que tengo en el Evangelio, no he visto gente más que la gente que no tiene una tierra y una cobertura pastoral. No he visto gente más como desorientada. Diseño de Dios, diseño. Te rescata, te coloca en una tierra y bajo una cobertura pastoral. Ese es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios que te rescate y tú creas en Dios y te quedes allá en tu casa. No, ese no es diseño de Dios.
Eso es ser errante en la tierra. Eso es ser un errante. No tengo una cobertura pastoral, no tengo una tierra. No tengo donde me guían, donde me enseñan, donde me capacitan. Entonces todo lo que Dios me habla en la Biblia, sí, pero muchas veces Dios te va a hablar de un tú a tú cuando lees la Biblia. Dios te va a hablar de un tú a tú cuando doblas rodillas. Pero hay muchas cosas que Dios te la va a revelar aquí, cuando tú te sientas a escuchar una palabra. Cuando tú escuchas a tu pastor. Muchas cosas Dios te la va a revelar. Donde tú no la vas a leer, no lo entiendo. Y lo vas a entender cuando te sientas acá. Y a través de un pastor Dios te lo va a desglosar y te lo va a explicar. Porque es un diseño de Dios. El diseño de Dios es te rescata y te coloca en una tierra. Ahora, en esa tierra van a haber cosas que a mi gusto personal no me gustan. A mí me gustan los pastores que prediquen con corbata. Bueno, hoy día estoy sin corbata. Y si mis gustos personales, me voy a ir. Y en la tierra surgirán cosas que a mi gusto personal no me gustan, y también surgirán cosas entre los hermanos que Dios las permite. ¿Para qué? A ver, ¿para qué las permite Dios? Para pulir tu carácter. La forma que Dios tiene para ir edificándote, puliéndote el carácter, muchas veces son circunstancias que se presentan aún en la misma iglesia. Y si yo, cualquier problema que yo tengo en la iglesia, patita que te quiero, me voy, así cuando voy a crecer. Total, iglesias hay en todos lados. No, iglesias hay en todos lados, hombres de Dios hay en todos lados y que sigan creciendo. Pero Dios te trae una iglesia específica y un pastor específico para hacerte crecer. No es, voy a esta iglesia, total, me voy a otra. Bueno, y si esa no era tu tierra, aunque es un gran hombre de Dios, aunque es una tierra de Dios, pero no era la tierra que Dios tenía dedicada para ti. Porque somos una semillita. Y semillita como semillita, Dios nos va a colocar en la tierra correcta. Si yo soy una semilla de mango, me va a colocar en una tierra tropical para que dé fruto. No me va a colocar en Alaska. No voy a dar fruto nunca. Y así es en este caminar en Cristo. Hay muchas iglesias, pero Dios te trae una iglesia específica y te coloca bajo una cobertura pastoral. Y esa cobertura pastoral te va a hacer crecer, te va a hacer crecer, te va a edificar. Pero en esa caminar en la iglesia se presentarán circunstancias, se presentan asperezas, se presentan. Pero si yo ante la primera circunstancia tiro la toalla, total, hay iglesia en todos lados, me voy a otro lado, es como sacar una semillita, plantarla, estar un tiempo, la saco, la vuelvo a plantar, la saco, total, me enojé acá, me fajé acá, esto no me gustó. Entonces estoy haciendo un recorrido por todas las iglesias de Miami. ¿Y cuándo voy a dar fruto? Si el diseño de Dios es, te sale al encuentro y comienza un proceso de restauración, esa restauración lo va a hacer en una tierra bajo una cobertura pastoral. Es así. Y muchas de las cosas que se presentan en la iglesia se van a presentar para pulirnos el carácter. Y si yo afuera me fajaba con todo el mundo y mandaba a freír malanga a todo el mundo, y cuando vengo a la iglesia soy convertido, amo a Dios, y se me presenta una circunstancia, a mí no me importa, yo mando a freír malanga a todo el mundo, entonces nunca cambié. Y Dios, conociéndome el carácter, me va a poner ante situaciones donde voy a tener que matar el ego, donde Dios me tiene que enseñar a tratar las situaciones, porque ante la primera circunstancia me enojo, me voy. ¿Y el propósito cuándo lo voy a cumplir? Si Dios te trae a una tierra para hacerte crecer y para que seas de bendición en esa tierra. Y puedo decir algo con mucho respeto. Padres que le dicen a los hijos, ¿estás teniendo problemas? Porque el hijo comenzó a servir. ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir? Comenzó a servir. ¿No te gusta? ¡Andate! No. ¿Cómo le voy a dar ese consejo a un hijo? ¿Cómo le voy a decir? ¿No te gusta? Andate. ¿Cómo le voy a dar ese consejo? ¿Qué le estoy enseñando al hijo? ¿Le estoy enseñando a tratar las situaciones?
a enfrentar las situaciones, a cómo resolver las situaciones? ¿O es, no te gusta, andate? ¿Cuándo va a crecer? Entonces, esa misma conducta incorrecta que tengo yo, la estoy cargando sobre los hijos. Y los hijos van a vivir de la misma forma, siendo errantes en el Evangelio. No teniendo tierra, no teniendo un pastor, producto del ejemplo que le hemos dado. Si mis hijas tienen problema aún en el servicio, yo jamás le voy a decir, ¿no te gusta? Andate. No. Venga, siéntese acá. Vamos a resolver esta situación y yo le voy a enseñar cómo resolver esta situación. Porque Dios la trajo acá, Dios la puso a servir acá y Dios la tiene que pulir en su carácter. Y aún conmigo, muchas cosas en este caminar, en 20 años, claro que se han presentado cosas. Y yo no puedo estar ante la primera, tirar todo. Total, hay iglesias en todos lados. Repito, cuando Dios te sale al encuentro, Dios te va a colocar bajo una cobertura pastoral, un pastor. Y siempre ten el corazón correcto para dejarte pastorear. Escucha lo que le digo. Siempre ten el corazón correcto para dejarte pastorear. Y segundo, Dios te va a colocar en una iglesia. Claro, ese es el diseño de Dios. Es la forma donde Dios te va restaurando. Va puliendo tu carácter, te va enseñando, te va fortaleciendo y te va corrigiendo. Y situaciones que se te presentan aquí en la iglesia se van a presentar, donde vas a tener que aprender a pulir tu carácter, Si no, no aprendí nada. Si mi comportamiento es el mismo de hace 20 años atrás que conocí al Señor y hoy día sigo teniendo las mismas actitudes, entonces, señoras y señores, estuve 20 años perdido. No aprendí nada. Donde se presentarán situaciones donde yo tengo que pulir, matar el ego, saber resolver. Si antes tiraba todo y mandaba a freír malanga, ahora voy a tener que aprender a resolver. ¿Es así? Ese es el proceso de Dios. Por eso es fundamental el autoliderazgo. Y después vamos a seguir, vamos a continuar. Pero ese autoliderazgo es fundamental ante las tentaciones, ante las emociones y ante las circunstancias que se van a presentar en la tierra donde Dios me trajo. Los invito a ponerse de pie. Hablamos del autoliderazgo, dominio propio, disciplina personal. ¿Por qué se produce la falta de esto? Es porque no encuentro mi propósito, no sé ni para qué vine a esta tierra. Me da lo mismo, qué sé yo, vivo la vida por vivir, nada más. No hay nada más triste de vivir la vida por vivir. No tener un objetivo, una brújula, un mapa. Cuando no tengo un objetivo, ¿para qué vine a esta tierra? Voy a desgastar mi vida en cosas que no me edifican. ¿Para qué Dios te trajo a esta tierra? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Sabes por qué Dios te trajo a esta tierra? Porque tú estás aquí porque eres producto de clamor. En el mundo espiritual tú estás aquí. Me invitó un amigo, bendito Dios por tu amigo. Me invitó una amiga, bendito Dios por tu amiga. Pero eso fue en el terreno natural. Pero en el mundo espiritual, ¿sabes por qué estás aquí? Porque hay rodillas dobladas aquí. Señor, trae esa gente que está viviendo sin propósito allá afuera. Y tú tienes un propósito maravilloso para cada uno de ustedes. Eso es un clamor que se hace acá. Por eso Dios te trajo. Ahora tú tienes que ir a Dios en el tú a tú y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Estudie, avance, proyéctese, tenga una empresa. Muy bien todo eso. Pero puedo tomar un ejemplo, voy a tomar un ejemplo ya que hay personas, pero tomo ejemplo. Lo veo a Canelo ahí. Una persona que tiene una compañía, jefe, su propia compañía. Pero sin embargo yo lo llamo y le digo, Josecito, te necesito afuera para que me ayudes al servicio. Cuente conmigo, pastor. Aún siendo jefe de una compañía, ahí lo tienes, sirviendo en el reino de Dios. Y hablo con él, lo tomo como ejemplo, como tengo muchos acá.
No, pastor, nombró a Canelo y no me nombró a mí. ¿Sabe qué? Me voy de esta iglesia, me voy echando. Entonces, puedo hablar de todos. Gente que trabaja, pero ¿y qué le digo? ¿Me ayudas? Necesito limpieza. ¿Me ayudas con la limpieza? Ahí están, ahí vienen y me ayudan con la limpieza. Teniendo su trabajo, pero somos. Damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por corregirnos, por hablarnos.